Hola a todos mis profes queridos. Nuevamente estamos aquí, mi gran amiga Cori Fonseca y yo, la profe Sheila, para continuar en esas conversaciones o charlas pedagógicas que teníamos para traerles a ustedes esas pequeñas píldoras pedagógicas de las que hablábamos el año anterior. Y fíjense que habíamos venido tocando el tema del texto de Paulo Freire, Educación y Cambio. Bueno, hoy tenemos este capítulo final, ese capítulo de cierre que habíamos venido abordando desde el 2021, ¿verdad? Y lo que vamos a estar tocando hoy tiene que ver mucho con las virtudes del educador en un contexto de cambio. Así que no se pierdan esta interesante charla para hoy. Cori, ¿cómo estás? Muy bien, Sheila, contenta de estar aquí nuevamente compartiendo este espacio de reflexión que esperamos que sea de utilidad para el ejercicio de nuestra profesión. Así es. Y precisamente las virtudes del educador, según nos plantea el doctor, parten de una forma de ser. Tenemos que decir que la función del educador dentro de la sociedad es irreemplazable. Es una función tan importante que incluso nosotros mismos muchas veces no somos conscientes de ello. Por lo tanto, estas virtudes de las que vamos a hablar hoy hacen parte de un verdadero compromiso del docente, del educador con su profesión. Y vamos a empezar entonces con la primera de ellas, que es la coherencia, tan importante sobre todo en estos tiempos en que hay tanta confrontación con la parte ética y moral. Dice, el educador debe disminuir la distancia entre el discurso dado y la práctica, de tal manera que se desdoble y pues conteste a lo que la práctica demande. En otras palabras, todo aquello que se proyecte debe ser el reflejo de lo que hay interiormente. Entonces debe haber una conexión entre aquello que se expresa y aquello que se hace verdaderamente. Exactamente. La coherencia es súper importante, ¿verdad? Entre el discurso y la práctica. Exactamente. Pero es súper interesante lo que el autor siempre nos ha venido trayendo, ¿verdad? Y nosotros hemos descubierto grandes aprendizajes con él. Pero también hay, digamos que otras virtudes que él menciona, y es la palabra y el silencio. Es otra de esas grandes virtudes que, dice Freire, un docente debe tener para, digamos, que poder generar un cambio dentro de la sociedad. Dice hablar con, es decir, asumirse como sujetos del discurso, saber escuchar, tener la capacidad de preguntar, dando importancia obviamente a cada pregunta, aunque también dice, pues no todas las veces se formulan preguntas de la mejor manera. Cierto, y además Paulo Freire nos habla en este sentido de la subjetividad y objetividad. Nos dice también que los procesos de objetividad y subjetividad se dan en un mismo tiempo, pues en la medida en que se percibe la realidad, puedo permitir que el mundo transforme mi percepción de ella. Es arbitrario decir expresar que el mundo es como yo lo percibo, es algo egocéntrico. Pues el mundo no es así, el mundo es como es. Y por otra parte, el autor nos menciona otra virtud que también resulta interesante y que tiene que ver con esa capacidad de autoevaluarse, y en este caso se refiere a la autocrítica. Es ser capaces de reconocer los errores, de replantearse, de fortalecer, como diríamos en los términos actuales de educación y evaluación, de fortalecer esos procesos metacognitivos que me permiten ser conscientes de lo que sé y también de aquello de lo que no sé o lo que me hace falta, y eso va a permitir realmente que haya ese mejoramiento continuo que es la finalidad que se tiene a través de esta formación de la educación. Entonces miremos cómo se va hilando subjetividad, objetividad y también la autocrítica dentro de este proceso. Totalmente, pero yo pienso que todo esto debe ser un ejercicio diario que como docentes nos planteamos, y en esa medida podemos hacer una mejor, ¿verdad? Digamos que autoevaluación de cada una de nuestras acciones, y no solamente desde el punto personal, sino también desde nuestra práctica, que en estos momentos pues es lo que a nosotras dos nos compete, digamos que conversar, ¿verdad? En relación a ello. Aquí y ahora es otra de las grandes virtudes que dice Freire debe tener un buen docente. Se dice que pues debe comprender el aquí del educador y el aquí del educando. Se refiere de pronto a la comprensión del momento y del espacio de los educandos,
o digamos que podremos avanzar si no entendemos cuáles son sus necesidades. No podremos hacer ese avance con ellos si no entendemos cuáles son realmente las necesidades, ¿verdad? ¿Qué requieren ellos realmente, tanto como personas, como sujetos, ¿verdad? En la sociedad, como también desde lo académico, podemos decir, dentro de la universidad. Pero hay otras dos virtudes que el autor nos hace caer en la cuenta, digamos que de no seguirla, más bien. Hay otras dos situaciones como que un buen educador debe dejar de lado, más bien debe empezar a lo que tú conversabas, esa autoevaluación, ser autocrítico y ir desprendiéndose de esas cosas que de pronto no son esas generadoras de cambios que necesitamos en estos momentos. Se trata del espontaneísmo y de la manipulación. Evitar caer en ellas, más bien. En cuanto al espontaneísmo y la manipulación, el autor propone que estas posiciones son opuestas y a lo que él mismo a esto le llama la democracia sustancial y o radical, por cuanto que el espontaneísmo o espontaneidad revolucionaria, como lo llaman algunos otros autores, hace alusión a un tipo de activismo. Hacer las cosas como porque en el momento se requieren, ¿verdad? Sin tener de pronto ningún tipo de sustento, ningún tipo de piso, de base, ¿verdad? Y esto nos podría llevar a una situación, digamos que peligrosa, puede ser un concepto un tanto peligroso y que puede degenerar, digamos en otros términos, la naturaleza de la disciplina como tal, la naturaleza del pensamiento político. Y esto puede convertirse de pronto en un pensamiento algo arbitrario y también estéril, que carece de pronto de sustento, carece de base, como lo decía anteriormente. Por otro lado, también difiere de la manipulación, pues, porque esto conlleva a que tratamos de acomodar las cosas a nuestra conveniencia, lo cual no es para nada sano, ¿verdad? Y esto de pronto también puede evitar que otras personas puedan llegar a tomar mejores decisiones o buenas decisiones por sí mismos. Exactamente, entonces miremos cómo ese espontaneísmo y esa manipulación se oponen a lo que es la enseñanza en un contexto de democracia. Exactamente. Importante eso, y precisamente la democracia es la siguiente virtud sobre la cual haremos esta corta reflexión, y aquí nos dice Freire que es la virtud que tiene que ver con la capacidad de gestionar cambios sociales, de revolucionar y evolucionar. Y como él mismo lo dice, dar vuelta a una situación dada, y esto parte del ejercicio de los derechos fundamentales en una sociedad que es participativa y pluralista. Muy importante esta parte, porque la democracia es más que una palabra, o es más que únicamente pensar en elegir las personas que nos dirigen, sino que también es todo un contexto que ayuda a formar la personalidad, el pensamiento de los individuos, de la sociedad, y permite que esta sociedad evolucione, porque fortalece también la formación y la protección de los derechos y los deberes. Okay. Fíjate, Cori, que todo va llevando como una secuencia, porque él ahora nos está hablando de dos palabras claves también: teoría y práctica, ¿verdad? El autor nos hace claridad en relación a la sociedad que estos dos conceptos deben tener. Es decir, no podemos determinar qué tan funcional puede ser una teoría si no la llevamos a la práctica, si no lo averiguamos a través de la práctica. Pero también nos dice que no puede haber una práctica si no hay una teoría que la sustente a ella. O sea, que no podemos estar implementando, digamos que situaciones, estrategias dentro del aula si no tenemos claro a qué autor estamos siguiendo, ¿verdad? Cuál es el sustento teórico de eso que estamos haciendo con nuestros estudiantes dentro del aula. En ese sentido, él nos dice que ambas, teoría y práctica, son inseparables, y además nos dicen que teoría y práctica se complementan. Exactamente, son, bueno, muchas las virtudes que el autor nos muestra y que nos hacen reflexionar acerca de lo que necesitamos ser para ser realmente gestores de cambio. Ahora nos plantea, por ejemplo, otras virtudes que tienen que ver con la paciencia y la impaciencia, pero miremos cómo lo enfocan de una manera muy interesante,
Porque es que en relación con esto, Paulo Freire propone establecer una relación dialéctica entre ambas virtudes, entre la paciencia y la impaciencia, o sea, viendo también la impaciencia como una virtud, teniendo en cuenta que se deben esperar los cambios, y en este caso está la paciencia, y transformaciones en la medida en que se ejercen acciones para ella. Entonces, ahí es donde la impaciencia resulta útil. La paciencia te permite esperar, pero la impaciencia te lleva a accionar para poder llegar a ese propósito exactamente que tú tienes. Es decir, no es solo esperar con paciencia que los fenómenos ocurran, sino tener la disposición de gestionarlos para que estos procesos no queden solo en planes. Así es, y para finalizar, fíjate que para él también resulta muy importante que tengamos una lectura del texto y del contexto. De acuerdo a esta virtud, el autor plantea que es indispensable tener una visión clara del escenario en el cual está inmersa la literatura que se aborda y que se propone dentro del aula de clase. En este sentido, expresa textualmente dos frases que quisimos traerles aquí muy así textuales. Dice: leer la realidad sin leer las palabras. Interesante. Y toda lectura de texto supone una rigurosa lectura del contexto. Entendemos entonces que es labor del docente realmente vivir el contexto en el cual se desarrolla su práctica pedagógica, conocer realmente en dónde está ubicada su escuela, de dónde son sus estudiantes, quiénes son ellos, qué necesitan, qué dificultades tienen, qué fortalezas tienen también, ¿verdad? Para poder de esta manera hacer que sus estudiantes encuentren real significado a esos aprendizajes que se les están llevando. Fíjate que en esto que habla él de leer la realidad sin leer las palabras es lo que el error que muchas veces se comete. O sea, se lee la realidad, ¿verdad? Y no se conecta la relación de esa realidad exactamente con las palabras. Muchas veces ocurre eso. Entonces es importante hacer ese ejercicio de hacer una lectura de la realidad, ¿verdad? Y que no únicamente nos vayamos a remitir a la parte literal de lo que estamos leyendo, sino esa parte del contexto, y es lo que se trabaja mucho. Y bueno, de esta manera vamos a cerrar esta obra tan interesante que hemos venido presentando desde el año anterior, que se llama Educación y Cambio, a través de la cual hemos visto varios capítulos en los cuales se han hecho reflexiones que son interesantes y que parten del pensamiento de este autor tan importante y tan impactante para la educación latinoamericana, sobre todo por todas las propuestas que él hace, y que además de ser un pedagogo es un ciudadano del mundo, es alguien que piensa realmente en los cambios sociales y propone realmente la gestión de esos cambios. Esperemos que haya sido muy provechosa para ustedes, igual de esta forma, estas charlas, y que hayan contribuido como docentes al ejercicio que estamos haciendo al lado de estos grandes autores a través de los años, y que nos siguen transmitiendo grandes enseñanzas. Esperamos que en próximas oportunidades podamos hacer otras reflexiones sobre otros autores que incluso nos pueden proponer. Y de esta manera también vamos haciendo este ejercicio de reflexionar acerca de esta profesión tan importante y a la cual amamos tanto. Así es, mi querida amiga, y con esto finalizamos, bueno, ya Educación y Cambio de Paulo Freire, con este capítulo que esperamos sea para ustedes de gran utilidad, ¿verdad? Y funcionalidad. Entonces, nos despedimos de ustedes deseándoles lo mejor para este día, que el Señor les bendiga, de seguir en nuestras redes, de darle allí el clic a la campanita para que también se suscriban, y el like para que pues nos hagan saber también sus comentarios, que hemos pensado en relación a toda esta reflexión que hoy les hemos traído con mucho cariño, con mucha dedicación, pero también con mucho agrado, esperando que sea para ustedes de gran provecho. Un abrazo. Muchas bendiciones. Bendiciones.